Ya volvemos. Porque tenemos más ideas y contenidos. Ideas y Contenidos es presentado por Diario Tribunales, tus edictos al mejor precio, rematesyventas.com.uy, Deli for Life, alimentos ricos y saludables para toda la familia, y Sucra Cero, el verdadero sabor del azúcar, 0 calorías. Este espacio es presentado por Mati, el sabor de lo auténtico. Merengues, piononos y plantillas con receta artesanal 100% libres de gluten. Los más ricos. Tenemos ganador, ¿verdad? Hay ganador, Edelman. Ganadora. Ah, ganadora. La ganadora del premio es Verónica, cuya cédula termina en 813-5. Bien, la ganadora. Bueno, no le puede decir que es esquina, es un corte y braille. No sea, por favor, Rafaelo. No vamos a cosa. Por favor, señora, dirigirse al 098-379-356. La dirección de IB Estilista es Pedro Bustamante, 1238. Está ahí atrás de Montevideo Shopping, cerquita. Excelente. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema diabetes en el mes del diabético. Como estuvimos conversando en una primera oportunidad con el gerente general de ADU, luego comenzamos a hablar del tema de la diferencia que había con la diabetes en el interior. Y hoy quisiéramos profundizar un poco más sobre la problemática de la diabetes en el interior. Y por eso estamos entrevistando a Alejandro Guerrero de la Red de Diabetes del Interior. Alejandro, bienvenido a Ideas y Contenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Agradecerles por el espacio. No, el placer es todo nuestro. Queríamos preguntarte un poco cómo es la diferencia que tiene, por qué es que se genera una diferencia entre lo que es la problemática del diabético de Montevideo y lo que es la problemática del diabético del interior. Bueno, mirá, esa pregunta, nosotros las organizaciones que hoy por hoy integramos la red del interior, nos venimos planteando desde 2018, ¿no? Justamente cuando uno hace esa comparación de la vida del diabético o el pasar del diabético de Montevideo y el pasar del diabético del interior, vemos algunas diferencias y más se contrastan esas diferencias y son más agudas cuando vemos sobre todo la realidad de aquellos diabéticos que viven en los pueblitos chicos de la campaña, ¿no? De hecho ahora nuestra campaña, la diabetes es un tema país, por las actividades del 14 de noviembre, del Día Mundial, apuntaron sobre todo a la campaña, ¿no? A descentralizar, incluso dentro de las capitales departamentales, que es donde nosotros trabajamos, pero incluso descentralizar también a nivel del interior, porque creemos que afecta mucho más en la campaña, en el interior, justamente donde surgen un montón de necesidades y podríamos hacer un programa de cada una. Te las voy a enumerar: educación, el tema de desabastecimiento de los productos, que es un problema gravísimo. Sobre todo pasan en los pueblos chicos, ¿no? Que vas y conversás con la gente y te comentan que justamente hay desabastecimiento de productos y que a veces es difícil acceder a esos productos aptos para poder consumir. El tema de la carencia en la atención de los profesionales, el tema de las agendas, a veces hay que esperar meses para atenderse con un podólogo, con un nutricionista, con un psicólogo, con un endocrinólogo, ¿no? Todas profesionales elementales en la vida de un diabético. Entonces, ese tipo de necesidades hace que a veces la enfermedad sea distinta y a nuestro parecer, y creo que sin temor a equivocarnos en eso, la diabetes incide más en el interior. Las consecuencias de la diabetes son más graves en el interior. Ahora, por suerte, vamos a tener un registro nacional de diabetes que va a constatar esto que le estoy diciendo. Cuando usted dice las consecuencias de la diabetes, se refiere en realidad a las consecuencias de no llevar un tratamiento adecuado y no darle la importancia que tiene la enfermedad, ¿verdad? Exactamente. Como te decía, el control de la enfermedad. Bueno, primero la captación, ¿no? Sabemos que más del 40% de los diabéticos desconoce que es diabético, y a nivel país tenemos aproximadamente un poco menos del 10% de la población de Uruguay hoy padece diabetes,
y gran porcentaje de eso lo desconoce. Entonces, lo primero es la captación, es decir, captar a la persona con diabetes y que la persona también tome conciencia de que tiene diabetes y de que actúe en consecuencia. O sea, yo tengo, primero, sé que tengo la enfermedad, conozco que tengo la enfermedad y actúo en consecuencia. Y hablamos de la famosa autoeficacia, ¿no? Del ser eficaz conmigo mismo y emprender hábitos de vida saludables que me lleven a convivir de la mejor forma con la enfermedad. ¿Cuáles serían esos hábitos saludables? Y bueno, por ejemplo, el control es el principal, el tener bajo control la diabetes y saber cuáles son mis valores. Después, como te comentaba, el tema de los profesionales, el abordaje multidisciplinario que tiene que tener un paciente diabético. Y como te decía, podología, endocrinología, nutrición y psicología también, sobre todo en el caso de los niños y las personas mayores. Y después todo lo que tiene que ver con el deporte y la alimentación saludable, ¿no? Eso es fundamental en la vida de un diabético. ¿Qué consecuencias puede tener para el diabético no seguir la alimentación que le corresponde o no hacer los controles que se tiene que hacer? ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, mirá, las consecuencias pueden ser gravísimas y hablamos de amputaciones, hablamos de pérdida de la visión y déjame comentarte que en ese sentido nosotros este año, en esta campaña que la diabetes es un tema país, por el 14 de noviembre se sumó a nuestras actividades la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. Esto es histórico, primera institución que no trabaja directamente con pacientes diabéticos, ¿verdad?, que se suma a la campaña de la red justamente por esto, por lo que hablábamos, las consecuencias de la diabetes. Bueno, la Unión Nacional de Ciegos tiene muchos socios, muchos allegados y muchas personas de su colectivo que sufren discapacidad visual por causa de la diabetes. Entonces, para nosotros es muy importante también que ese tipo de organizaciones se vinculen con nosotros y puedan trabajar desde ese rol, desde el rol de ser agentes de educación y que logren con la gente que tomen conciencia de la enfermedad que padecen. Por eso, y no llegar a esas consecuencias. Digo, a veces este tipo de consecuencias son evitables. En la mayor parte de los casos son evitables con lo que te estaba diciendo. Entonces, por eso es importante también a veces que este tipo de instituciones trabajen de forma conjunta con la red y que se forme un equipo multidisciplinario, que es justamente lo que estamos trabajando. Tú decías que la realidad del interior es muy diferente a la de Montevideo y comenzaron a formarse distintas asociaciones en los distintos departamentos del interior. Y ahora se comienza a nuclear a esas asociaciones. ¿Cómo es que funciona la red de diabetes del interior? Bueno, la red de diabetes del interior primero se funda el 7 de julio de 2018. En ese entonces se organizaron 2 foros de asociaciones de pacientes diabéticos. El segundo tiene como resultado de la fundación de la red, que bueno, lo que se discutía y lo que se conversaba en ese entonces era esto que estamos hablando, de darle voz y voto al diabético del interior, que hasta ese momento no lo tenía, y esa necesidad que teníamos nosotros como instituciones del interior de reclamar y reivindicar derechos, pero a nivel nacional, porque nosotros entendemos que a veces en las políticas nacionales de salud, y llámese ley de diabetes o un montón de decretos y normativas que a veces se sancionan, nosotros entendemos que a veces como que esas políticas no reflejan la realidad del interior. Entonces, en ese afán es que se conforma la red. Hoy por hoy somos 7 organizaciones que representamos a 6 departamentos: Salto, Paysandú, Flores, Maldonado, Soriano y Durazno. Y bueno, y justamente te decía, el fundamento de la red y el propósito de la red es reivindicar derechos y darle voz y voto a ese diabético del interior que, como conversábamos, tiene otras necesidades distintas a veces del diabético capitalino, ¿tá? Y a veces las políticas de salud, sobre todo en materia de diabetes, obviamente, se enfocan a otra realidad o a veces no tienen en cuenta determinadas particularidades que surgen en el interior y que es importantísimo abordarlas. ¿Y cuáles serían las soluciones? Pues mencionabas algo de que hay pueblos donde los alimentos requeridos por el diabético no llegan
y ¿cómo se puede hacer para lograr esas soluciones, para lograr que les lleguen los alimentos, que estén disponibles hasta en el último rincón del país y que tengan la atención necesaria, que las distintas instituciones médicas puedan brindarle la atención necesaria en cualquier parte del país? ¿Por dónde pasan las soluciones? Bueno, nosotros creemos que las soluciones justamente pasan por lo político, pasan por lo que te decía recién, las políticas nacionales de salud. Pueden llegar a pasar por una ley de diabetes, pueden llegar a pasar por la reglamentación de la nueva ley de diabetes que todavía no está. Entonces, yo creo que por eso te decía, en eso es lo que estamos trabajando. Estamos reivindicando los derechos de las personas diabéticas del interior. Y estamos haciendo notar a las autoridades que tenemos otras necesidades que quizás son distintas que la del diabético capitalino. Pero fundamentalmente la solución pasan por políticas nacionales de salud, pero que nos integren a todos. Excelente. Y en lo que es alimentación, ¿cuáles son las recomendaciones para el diabético para que tengan una alimentación acorde a sus necesidades? Bueno, mira, en materia de alimentación es todo un tema. Hay varias aristas en realidad. Voy a empezar por algo que nos está preocupando y en lo que estamos trabajando desde que se fundó la red, el tema del engondolado. A veces hablamos mucho de alimentación saludable y de productos aptos también, pero el diabético, el consumidor hiper vulnerable, porque el diabético es un consumidor hiper vulnerable, tiene que ser consciente de lo que está consumiendo, ¿tá? Y no puede consumir una cosa pensando que es otra. Entonces, ahí surge el problema de las góndolas. Nosotros lo venimos viendo hace mucho tiempo a esto, no solo en el interior, también se ve en Montevideo, el tema de que a veces las grandes áreas clasifican mal los productos y tenemos esas góndolas con el cartel gigante que dicen apto para diabético o apto para celíaco. Y déjame decirte que muchas veces están mal clasificados los productos. Obviamente que acá no hay una mala fe ni un dolo por parte del comerciante, de la empresa, sino que a veces una falta de conocimiento de quizás el funcionario que fue y colocó el producto a la góndola. Justamente porque a veces esos productos que se dicen aptos para diabéticos, ¿tá? A veces incurren en publicidad engañosa, ¿tá? Por diversas cuestiones, por el empaque, por los colores del empaque, porque utilizan el verde, el celeste, que son colores que se relacionan con la diabetes, o el 0% azúcares agregados, ¿tá? Que no quiere decir que no tenga azúcar. Entonces muchas veces es víctima de esa publicidad engañosa el funcionario que clasifica el producto y que lo coloca mal en una góndola. Y ahí empieza el problema, porque después tenemos un diabético que va a la góndola que probablemente tenga algún problema visual, porque es una de las consecuencias de la diabetes. La mayor parte de los diabéticos son personas de avanzada edad, que normalmente por cuestiones de la vida tienen problemas visuales, y bueno, y ahí empieza el problema. Quizás está consumiendo un producto porque lo saca de una góndola que es apta para diabéticos, tranquilo de que puedo consumir esto, y quizás tiene azúcar porque está mal clasificado. Entonces, si me preguntás en la alimentación, bueno, en esto hoy por hoy es lo que estamos tratando de hacer foco en el tema del engondolado, que es gravísimo, y después en el tema de educar al consumidor, a ese consumidor hipervulnerable, a aprender a leer un rótulo, ¿tá? Y a aprender a que no se vea engañado, que no se vea persuadido por esa publicidad engañosa, como te comentaba, y de que hay productos que son aptos para diabéticos que quizás no tengan el logo de ADU, que el logo de ADU es garantía absoluta de que ese producto es apto, pero también hay otros productos que los pueden consumir sin ningún problema que no tienen el logo. Por eso el tema de la educación va muy de la mano con el tema de la alimentación. Educación, aprender a leer un rótulo, saber leer un rótulo y saber lo que estoy consumiendo. ¿Cómo viene avanzando la red del interior en el tema logo? Ustedes están trabajando en un logo desde hace tiempo, ¿verdad? Mira, ese es un tema que se está discutiendo. No estamos trabajando en un logo precisamente, sino que en lo que estamos trabajando es en esta campaña que te decía de educar, más que nada, porque es uno de nuestros fines también. Como decía recién, bueno,
decirle a nuestros socios, a nuestros pacientes, de que existen productos aptos que no llevan el logo de ADU, porque a veces eso es un error, a veces incluso, como te decía, en pueblos chicos, a veces vas al almacén y no todos los productos tienen el logo. Bueno, pero hay otros productos que no llevan el logo que también se pueden consumir. Entonces, el consumidor tiene que ser un consumidor educado y inteligente a la hora de tomar la decisión, ¿no? Por eso justamente esto de aprender a leer el rótulo y no dejarse llevar por la publicidad engañosa. Perfecto. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente ha sido un aporte muy, pero muy valioso el que nos has dado. Ojalá tengan mucho éxito con todo lo que están haciendo por el diabético del interior, por todas las campañas de educación y de apoyo y de ayuda al diabético. Por favor, los agradecidos somos nosotros con ustedes por permitirnos difundir nuestro trabajo. Muchas gracias. Por favor, gracias. ¿Qué problemática, Edelman, Eso le iba a decir, la semana pasada también dijeron ese tema de que los productos son puestos en un lugar para diabéticos, pero que en realidad no son aptos. Claro, lo que pasa es que ahí lo expresaba muy bien Alejandro, hay mucha confusión con esto del 0% azúcares agregados o sin azúcar, pero que sea sin azúcar evidentemente no significa que el producto sea apto para diabéticos. No hay una regla, no hay una ley o algo que determine que esto tenga que ser así, porque va por la salud de la gente al final, ¿no? Hay alguna normativa que ayuda y apoya, pero por ejemplo, hay una gran confusión con el producto light. Sí, light que no quiere decir que sea así. Light significa que tiene... bajas calorías, teóricamente. No, ni siquiera calorías. Por ejemplo, una crema de leche light significa que está reducida en, por ejemplo, un 50% en su grasa, y ni siquiera es del azúcar. O sea, light significa reducido en... Y la normativa dice que tiene esa reducción más de un 25% respecto a lo que está reducido. Pero no de azúcar. No de azúcar. De grasa en este caso. No, puede ser de azúcar, de grasa, de lo que usted quiera. O sea, usted puede decir, esto es light porque tiene reducido y aclara después respecto a qué lo está diciendo y dice respecto al normal. Pero ese producto, un producto light, no es apto diabético. De hecho, es claramente, todo producto que diga light, claramente no es apto diabético. Mientras que, por ejemplo, cuando uno hace un producto diet, es distinto, o sea, usted está haciéndolo pensando en la dieta específica de un grupo poblacional. Yo creo que comentaba la vez pasada, o sea que todos los productos diet de Deli for Life son aptos diabéticos. O sea, pues son estudiados por nutricionistas que determinan que el producto, para ponerle la distinción de diet, tiene que ser apto diabético, si no, Deli for Life no le pone apto, o sea, no le pone el diet. Marcaba Alejandro que en las grandes superficies, en el gondolado, hay poca organización o hay poca formación de la gente que hacen ahí. Las grandes superficies normalmente que hacen aportes sociales también para los celíacos, no hay modo que formen su gente para que dan instrucción al gondolado. Creo que ahí está muy bueno lo que está haciendo la red del interior, de educar a las grandes superficies, de educar a la gente para que puedan aprender y entender. Y a veces, yo lo he visto con los productos para celíacos, que he visto que ponen en la góndola del libre de gluten productos que no son libre de gluten, porque atrás dice, este producto naturalmente no contiene gluten. Y eso es un error muy grave, o sea, que diga naturalmente no contiene gluten. No quiere decir que no tenga gluten. Significa que el producto originalmente cuando se cosechó no tenía gluten. O sea, porque un almidón de maíz naturalmente no contiene gluten. Ahora, cuando usted lo envasa en un lugar donde además envasa otras cosas que tiene harinas. Exactamente. Lo que está logrando es que el producto se contamina, contaminación cruzada, que para el celíaco es muy grave porque con muy pequeña cantidad ya está contaminado. Entonces, a veces se lo pone en la góndola equivocadamente y eso es un problema. Bueno, Edelman, se nos acabó el tiempo. Nos vemos nada. ¿El verso que usted tiene? Bueno, ¿Tiene el verso? Le digo, por eso les recomendamos que la mejor forma de cuidarse y cuidar a los que amamos es informarse y actuar responsablemente. Por eso te invitamos a informarte de este y otros temas más en nuestras redes. Doctora, sábado que viene, ¿eh? Yo el sábado que viene voy a estar mirando la final. Ninguna. Sábado que viene diciembre. Empezamos a diciembre. No voy a estar igual. Porque no quiero, porque me quitaron mi torta de dulce de leche. Bueno, prepare un rico asado.
Es verdad. No se olviden, sábados 17 horas nos encuentran aquí en Ideas y Contenidos Sarandí 690. Nos pueden ver en YouTube y acuérdense de suscribirse haciendo clic en la campanita. Es gratis. Es gratis. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Ideas y Contenidos fue presentado por Diario Tribunales, tus edictos al mejor precio, rematesyventas.com.uy. Deli for Life, alimentos ricos y saludables para toda la familia. Y Sucra Cero, el verdadero sabor del azúcar, 0 calorías. En una semana los vas a volver a escuchar. Los sábados de Sarandí tienen Ideas y Contenidos. Porque tienes derecho a saberlo.